chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, soy Daniela, gracias por venir a este video. Hoy les contaré sobre la única forma de bajar de peso después de los 40 años. He hecho muchos videos acerca de peso, de pérdida de peso después de los 40 años, de alimentos que debes de consumir, dietas saludables para bajar de peso a cualquier edad, a los 40, a los 50, y creo que como usuaria del ayuno intermitente, que también tengo un gran video acerca de ayuno intermitente y de todos estos temas que nos preocupan al llegar a los 40 años, creo que di con el meollo de cuál es la manera sustentable que podamos realizar y que funcione para la mayoría de las mujeres. Obviamente yo no soy médico, me encantaría que antes de que hicieran cualquier cosa hicieran su chequeo personal. Pero bueno, vamos a comenzar con lo que nos importa. Lo primero que debes de hacer, que esto es obviamente algo esencial, es si te encuentras en óptimas condiciones, saludables, es decir, que vayas a tu ginecólogo, que vayas a tus médicos y te des cuenta que esto no sea un problema alterno. Si estás batallando con bajar de peso, que por ejemplo tengas diabetes, por ejemplo puedas tener un problema hormonal, tengas un problema de tiroides. Entonces este es un video que te va a funcionar si estamos en una normalidad. La normalidad es que el cuerpo ya no nos hace caso. Mientras llegamos a los 40 años nos regalan el que el cuerpo decide qué hacer y no nosotras. El ejercicio ya no es suficiente, el ejercicio, la dieta, el estrés tampoco es suficiente y creo que todas nos cuestionamos cómo tener una segunda etapa lo mejor posible. Ya no es tanto si te encanta lo que ves en el espejo, yo creo que es un balance entre lo que quieres ver en el espejo y cómo te sientes. Porque obviamente si tú no te sientes bien, lo que vas a ver en el espejo no te va a gustar. Y al revés también, si no te gusta lo que ves, tampoco te vas a sentir de lo mejor. Entonces, bueno, lo primero es ir al doctor. Tenemos que entender que tenemos que hacer, y creo que esta es la mejor manera de hacerlo, 2 semanas de desintoxicación. Desintoxicarte de ciertos alimentos que entre que sabemos que no son lo mejor, nos cuesta mucho trabajo dejarlos y por el otro lado nos disparan el azúcar, o sea, la insulina. Entonces, ¿qué tendríamos que quitarnos durante estas 2 semanas? ¿Y por qué 2 semanas? 2 semanas porque la primera te cuesta trabajo y la segunda semana porque te acostumbras y lo puedes volver sustentable, lo puedes volver a hacer, repetir y tu cuerpo te hace caso. Lo que tienes que dejar de comer son productos o comidas o obviamente cosas que tengan carbohidratos complejos, es decir, a carbohidratos con almidones, por ejemplo las papas, azúcares refinados, que obviamente es todo tipo de azúcar, todo lo que tiene azúcar normal, ya saben, azúcares refinadas, son galletas, pasteles, tartaletas, dulces, todo lo que tiene que ver con azúcares refinadas y todos los alimentos que nos inflaman. Aquí después les dejaré una lista en mi cajita de información, que si no sabes dónde está la cajita de información, le das doble clic, te lo voy a enseñar aquí, le das doble clic al título, aparece mostrar más, ver más, y ahí se despliega y ahí te pongo enlaces normalmente o te pongo productos que te pueden interesar. Bueno, estos productos que nos inflaman nos mantienen inflamados normalmente todo el tiempo. El que nosotras estemos todo el tiempo en este punto donde estamos siempre inflamadas hace que nuestro azúcar se detone. Si la insulina sube y tenemos estos picos, pues el cuerpo no quiere bajar de peso. Y esa es la primera cosa que nos sucede. También seguramente te has dado cuenta que tienes esta especie de nubes en la cabeza, es decir, se te olvida todo. Yo no sé ustedes, pero a mí de repente voy caminando hacia la cocina y no sé ni por qué voy a la cocina, o caminaba hacia algún lugar y no me acordaba ni por qué iba. Esta memoria, esta pronta memoria se ve muy afectada y esto te va a ayudar, esta desintoxicación te va a ayudar mucho a que puedas tener o regresar una memoria convencional
la clásica, la que debe de funcionar y la que no nos hace olvidar cada 3 minutos lo que estamos haciendo. Y la segunda cosa, que obviamente son todos estos productos que te inflaman como el pan, o que son harinas y que son harinas blancas y son estos productos que tienen trigo, pues obviamente por eso existe ese famoso libro que dice Cerebro de Pan. Léanlo, es bastante buen libro, se los voy a dejar aquí enlazado y van a entender muchas cosas acerca del trigo. Y obviamente esto va a producir que nos sintamos cansadas. Entonces aquí tenemos dolores de cabeza, tenemos cansancio, tenemos todo el tiempo ganas de picar. Esto sucede cuando nuestra azúcar tiene muchos picos, cuando tenemos esta clase de alimentos en nuestro sistema. Hay que quitarlo durante 2 semanas enteras. Los primeros días van a ser duros, eso lo entiendo perfectamente, pero si los quitas la primera semana, te aguantas, vas a ver que la segunda semana es sumamente fácil seguir. Ahora, ¿qué sucede después de estas 2 semanas? Nosotros empezamos a eliminar todos estos residuos, todo lo que traemos. A lo mejor alguna persona se tarda un poquito más y nuestro cuerpo empieza a resetearse y empieza a volvernos a hacer caso. ¿Qué quiere decir volvernos a hacer caso? Que lo que va a ingerir lo va a recibir, si son vitaminas, si son verdes, los va a recibir, los va a aceptar, y también nuestro cerebro va a empezar a mandar otro tipo de mensajes como para agarrar grasas de reserva y no estarse haciendo menso y no hacer nada. Se los platico de una manera un poquito fácil para que entendamos por qué estas 2 semanas son sumamente importantes. Cuando uno acaba estas 2 semanas, lo que sucede es que tú ya no tienes esa ansia de estar agarrando galletitas, de estar comiendo, pues, digamos, aquí se dice cochinero y medio, que papitas, estar en la picadera todo el tiempo. Después de estas 2 semanas, creo que pueden mantener un estilo de vida bastante similar, pueden incorporar ciertos alimentos. Yo incorporo, por ejemplo, la avena, las grasas, obviamente las grasas sanas. ¿Cuáles serían las grasas sanas? Serían las de las semillas, por ejemplo, o el aguacate. ¿Qué es lo que sí puedes comer? Durante tus 2 semanas, ya te dije qué es lo que no puedes comer, pero lo que sí puedes comer es una dieta muy balanceada y muy rica en alimentos verdes, es decir, lechugas, vegetales, nada que tenga almidón, es decir, adiós papa, adiós elote. Podemos quedarnos con todo lo verde, las cantidades que ustedes quieran, no tienen que contar nada, pueden abusar de todo eso, pueden comer sus proteínas normalmente. Lo que ustedes coman, pollo, pescado, si lo varían, se vuelve mucho más rica la dieta estas 2 semanas. Mientras más rica la hagan, mejor van a aguantar y menos van a extrañar todos estos alimentos que dejamos atrás. Y van a ver cómo si ustedes unen todos estos alimentos, no tienen hambre. Pueden extrañar durante la primera semana, tener esa sensación de que les hace falta algo, pero yo sé que ustedes pueden, yo sé que ustedes se pueden quedar en este plan de 2 semanas para que ya en la tercera puedan incorporar, por ejemplo, la avena y que se vuelva algo sustentable. No quiere decir, por ejemplo, que yo no como o que no me voy a cenar unos sushis. Ustedes lo pueden ver cuando ven mis redes. A veces enseño que como un sushi, pero como mi cuerpo ya está acostumbrado a este tipo de alimentos que me hacen sentir bien, ya es muy fácil para mí al siguiente día regresar al mismo esquema. No se trata de matarte en el ejercicio, ya no, eso funcionaba antes. Ahora se trata de elegir sabiamente un estilo de vida y saber que puedes entrar y salir. Obviamente, si sales muchos días de este estilo de vida, vas a tener que volver a entrar a hacer el reset, o sea, te vas a tener que volver a aventar 1 o 2 semanas de esta reseteada para seguir bajando de peso si lo que quieres es bajar de peso. En el esquema que yo les estoy platicando, porque ya lo he hecho y porque me funciona y porque es algo que sí sé que puedo pues mantener dentro de un plazo a futuro, un plazo de futuro de vida, es porque sé que me quita la ansiedad, es porque sé que la ansiedad ya no se detona tan fácilmente porque ya quité los picos de azúcar. De hecho,
Las rutinas de ejercicio para personas de mediana edad, como son los 35, 40 años, 50 años, deben de seguir estando ahí, pero no son para bajar de peso, es para no perder masa muscular, es para no perder ese tono, para no quedar colgadas, pero en sí sería un 30% de un 100 si tú lo que estás buscando es sentirte mejor, pues reduciendo las calorías y bajando un poco de peso. Lo más importante es que no todo el tiempo te estés pesando. Yo creo que lo importante, o si estás viendo este video, es cómo tú te sientes, porque hay muchos factores, ¿no? Puedes hacer ejercicio, puedes estar agarrando músculo y eso también inclusive cuenta como peso. Entonces, lo mejor es no obsesionarte, ver que estás haciendo un cambio de estilo de vida para sentirte mejor, para estar menos cansada, para lucir mejor, para verte en el espejo y gustarte y saber que esta ha sido la manera en la que muchas mujeres arriba de 40, llegando a los 40, después de los 40, los 50, 60, se están cuidando hoy en día y a todas les ha funcionado. Vi tantos videos, he visto tantos videos de médicos, he ido yo con mis propios médicos y todos llegamos a la misma conclusión, que es la selección de alimentos lo que te lleva a cambiar el ritmo nuevamente de tu cuerpo, el que te haga caso, el que hable y tú lo puedas escuchar. Creo que cuando estamos en este lapso de que estamos come y come y subiendo de peso y nos quejamos y no encontramos la salida del torbellino, es porque ya no escuchamos nuestro cuerpo. Aparte de que ya no lo podemos escuchar, tampoco nos hace caso. Vamos al gimnasio, sudas, te matas haciendo ejercicio, ya no funciona, siempre tienes hambre. Entonces como que ni el cuerpo te escucha, ni tú le puedes hablar el mismo idioma. Y si caes en esta rutina de la que te estoy platicando, que yo sé que te va a gustar sentirte bien, te va a gustar no sentirte cansada, te va a gustar poder salir un día y no privarte de algo y al siguiente día volver a entrar al esquema, ¿ok? Ahora, el dormir es sumamente importante. El hacer tus ejercicios te va a ayudar también para liberar estrés. Y sobre suplementos, que si quieren después hago un video un poquito más prolongado, lo que yo tomo que a mí me ha ayudado es vitamina C, vitamina D, que es la del sol, que ya no la perdemos y normalmente no capturamos tanto del sol, o al menos yo no. Magnesio, omegas y colágeno. Esas son las cosas que yo tomo y que, entre otras, son lo que me ayudan y que me ayudan a perder peso si es lo que quiero hacer. ¿En qué punto me encuentro yo? Yo todavía me encantaría perder algunos kilitos más. ¿Por qué? Porque sucede que yo trabajo detrás de cámaras y ustedes me ven un poquito, digamos, más grande de lo que normalmente soy. De hecho, cuando me ven en persona me dicen, en cámara resulta que te ves un poquito más llenita y de repente pienso que eres mi talla o que no eres mi talla o que yo soy, o no importa. Creo que lo que importa es cómo se siente uno. A mí me gustaría perder por ahí 1 o 2 kilitos. Pero esto es tan individual, esto es personal, esto depende mucho de tu complexión, de lo que tú quieras. Pero creo que lo más importante y lo más rescatable es que se te quita el cansancio, te sientes bien y ayudas a tu cuerpo. Le estás dando ese empujón para tener unos 40, unos 50, unos 60 y para arriba maravillosos. Ahora, otra de las cosas que también es muy importante es dormir bien. El esquema de dormir hace que tu cuerpo no entre en estrés. Cuando tu cuerpo está estresado, no sé si han escuchado, deja de bajar de peso. El estresar a tu cuerpo no sirve absolutamente de nada. Hasta te enfermas, tienes colitis, te inflamas y te empieza a dar la ansiedad. Entonces, si tú duermes bien y mantienes un buen sueño, todo va a funcionar. El magnesio, que les digo que lo pueden conseguir, les ayuda también a relajarse, a dormir mejor. En lo personal me ayuda mucho y también me ayuda a los calambres por ahí. Entonces, creo que el llevar un estilo de vida sano, programado en cuanto a horarios de comer, un poquito el ejercicio, no dejar nada fuera, van a ver que entrando en este esquema su vida va a cambiar totalmente, estoy segura. No se tienen que matar de hambre, no tienen que contar calorías, solamente es como entrar a este esquema de vida y de repente salir a la fiesta, pero regresar a casa.
Chicas, espero les haya interesado este video. Si tienen dudas, déjenmelas por favor en los comentarios. Para mí es sumamente importante si tienen alguna duda. Obviamente, repito, yo no soy doctor. Yo he hecho esto varias veces en mi vida y hasta ahora entendí por qué el sacudir a mi cuerpo, el quitarle todo eso es lo que me servía. Gracias por quedarse hasta el final. Gracias por su pulgar. Gracias por el like y suscribirse y obviamente por activar las notificaciones, porque eso hace que sepan ustedes cuando subo más de este tipo de contenidos. Me encantaría saber qué opinan, me encantaría que dejen sus comentarios, porque siempre un comentario puede ser una idea para alguien más que está buscando eso. Recuerden que somos una linda comunidad que nos ayudamos y lo que me sirve siempre pienso que te puede servir a ti. Al fin, pues vamos en el mismo tren. Les voy a dejar unos videos aquí al final que tienen relación con el tema. Por ejemplo, para las personas que les gusta el ayuno intermitente, para las personas que quieren hacer un detox de 3 días, no sé. Y otras sugerencias que también creo que les pueden interesar. Gracias, nos vemos en mi próximo video y hasta el rato. Chao, chao.